Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Un día más para aprender la palabra del Señor, para conocer las bendiciones de nuestro Señor. Sí, Señor. Esta mañana yo le invito para que usted abra su Biblia en la segunda epístola de Pedro. Ahora vamos a pedir, primeramente hablemos con el Señor. Pidamos a que Dios sea guiándonos. Sí, ¿Usted ya lo tiene abierto sí, su Biblia? amén. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias, queremos bendecir tu santo nombre, Sí, Señor. queremos honrarte a ti en esta mañana y decirte, Dios mío, por favor, háblanos tú, Señor. Amén. Ministranos tú, Señor, yo soy el primero en aprender de ti, Señor. Te Amén, pido por mis Señor. hermanos para que, Señor, Dios mío, esta vivencia sea algo para apropiarse, Señor, y para Sí, decir, Señor. qué lindo, Señor, tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te agradecemos en esta mañana. Pido también por todos mis hermanos que están en sintonía y por los que no te conocen, que tengan la oportunidad de saber de ti, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con la epístola de Pedro en su segunda carta. Hemos estado ya viendo algunos pasajes del capítulo 1, donde se nos dice de que es nos menciona las grandes virtudes que tiene la vida cristiana. Empieza diciéndonos sobre el apóstol Pedro, que es un siervo del Señor, y que los que han alcanzado misericordia por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El verso 2 nos dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es importante, hermanos, que el resultado del conocimiento experimental de Cristo sea la gracia de Dios. La gracia, solamente la gracia de Dios. Y nos dice, hermanos, en los versos 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, Amén, para que con ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Realmente, hermanos, yo creo que la palabra de Dios nos habla de la base de un conocimiento. El conocimiento a nuestro Salvador y las promesas que tenemos de Él. Tenemos grandes promesas para participar, para que lleguemos, miren hermanos, todavía no estamos participando, ¿verdad? Para llegar a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, ¿no? La palabra de Dios nos dice, ustedes han salido de una vida corrupta, donde no hacían las cosas, sino se dejaban llevar por sus malos deseos. A partir del verso 5 nos habla de un crecimiento en el conocimiento experimental. El cristiano no puede estacionarse, no puede quedarse inactivo. Qué tremendo, hermanos. El crecimiento del cristiano tiene que ser, hermanos, un proceso, hermanos, que tiene que llevarnos adelante. No podemos retroceder en nuestra vida cristiana. El cristiano no puede volverse atrás. El cristiano no puede quedarse estancado ahí. No puede decir, bueno, ya me convertí, eso es suficiente. No, hermanos. Tenemos que anhelar crecer, tener quizás un conocimiento experimental de la vida cristiana. Por eso en el versículo 5 nos dice, hermanos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, toda diligencia. Por esto mismo, añadan, dice, a vuestra fe,
Saben, hermanos, la base de nuestro conocimiento cristiano es la fe. Esa es la base. La base del fundamento, podemos decir. El fundamento de nuestra vida cristiana es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, a esa fe que tienen, añádanle virtud. ¿Y qué es la virtud? ¿Usted sabe lo que es la virtud, hermanos? Es disponer el alma para una buena cosa. Es disponer nuestro corazón, nuestra alma, profundamente a las cosas de Dios. A la fe que tenemos que añadir una disposición de nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar dispuesta a honrar a Dios. ¿Y cuándo le podemos honrar a nuestro Dios así? También con esta virtud, cuando nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado. Cuando en nosotros ya no hay esos malos deseos. Por eso dice, a la fe añadan virtud. Ahora, si tienen esa disposición en su corazón, añádanle conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es conocer a alguien. Debemos conocer a Dios. Amén, sí, Señor. Debemos conocer a Dios. Por eso siempre uno dice esta pregunta, ¿verdad? A una persona, ¿usted conoce a Cristo? Claro, yo conozco a Dios, dice. No, yo le pregunto si usted conoce a Cristo. Una experiencia personal. Porque ese es el cristiano. El cristiano tiene una experiencia personal con Cristo. Entonces, cuando uno dice, ¿usted conoce a Cristo? Entonces, la seguridad tiene que ser de lo más profundo. Sí, conozco a Cristo. Yo siempre encomiendo, hablo con Él. Y Él también me habla a través de su palabra. Ese es el conocimiento que debemos adquirir. Amén. Amén, Señor. El verso 6 dice, a ese conocimiento, como ya conocen a Dios, debe haber un dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es un autocontrol. No tenemos que ser esas personas que fácilmente se disparan en alguna cosa o de pronto dicen, bueno, nosotros cometemos un gran error, hermanos. A veces hablamos por demás. Hablamos lo que no nos conviene hablar. Entonces debemos ser siempre cuidadosos. Amén. En hablar lo necesario. Debe haber dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Le decía. Es un autocontrol. A ver, vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 24, 25. Hechos 24, versículo 25. Mire lo que dice el verso 25, 24, 25. Pero al disertar Pablo, miren hermanos, al estar hablando, al estar compartiendo la palabra de Dios, al estar hablando del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la justicia, él dice que habló del dominio propio y del juicio venidero. Félix era seguramente un gobernador romano, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aún este emperador, este gobernador, Félix, hermanos, se quedó estupefacto y dijo, este hombre realmente tiene algo muy especial. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le había hecho venir y hablaba con él. No era el dinero, no era el dinero que tenía que pagar. Estaba preso el apóstol Pablo, ¿no? Porque la gente había hablado mal de él. Y sin embargo, mire, dice, al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio, mire, habló del dominio propio. Ahora, si vamos a Romanos 10:10, a ver un momento, en Romanos 10:10 vamos a encontrar algo más sobre el dominio propio.
10:10 dice, ay, Señor, gloria a Dios. Hermanos, miren lo que está escrito en la palabra del Señor para nosotros. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que nuestra boca confiese la salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué lindo. Hermanos, no es con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso compartir esto, ¿verdad? Y también, ¿qué dice? A ver, al dominio propio, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es tener calma en algo, hermanos, ¿no? Muchas veces por la paciencia podemos sufrir algo, hermanos, pero no debemos, nuestro ánimo no debe desfallecer a eso. Debemos estar tranquilos. La paciencia a veces, hermanos, ha sucedido esto o pasa esta situación, debemos tener calma. Por eso vamos a ir a ver a Lucas 21:19, lo que dice la palabra del Señor. 21:19 de la palabra dice lo siguiente. Mire, gloria a Dios, hermanos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice. Con la paciencia, hermanos, vamos a calmar que nuestra alma, hermanos, no se ponga mal. Por eso, hermanos, no debemos sentirnos mal de ánimo, ¿no? Debemos tranquilos nomás, con calma. Muchas veces nos apresuramos en algo, hermanos. De pronto sucede algo y nos apresuramos. Pero el Señor dice, estas cosas, debe haber paciencia. A la paciencia, dice, se le debe añadir piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Usted sabe lo que es la piedad? La piedad es un amor a Dios. Es una devoción a las cosas santas. Es un atributo de Dios. Amor a Dios. Cuando uno dice, esta persona es piadosa, quiere decir que cree en Dios, que ama a Dios, que busca las cosas de Dios, que busca las cosas santas. ¿No? Esa es la piedad. Esa es la persona pía, dicen, piadosa. Es una persona piadosa. Y el impío es aquel que ya no ama a Dios. Miren, hermanos, qué tremendo, ¿no? Cuando habla uno la palabra dice, la persona dice, es una persona impía. Ya no ama a Dios. Ya no busca las cosas santas de Dios. El que no ama a Dios, hermanos, ya se lo ve en la reunión, inclusive algo frío, ¿no? Ya no tiene gozo. De pronto estamos alabando y está. Ni siquiera aplaude con las manos, ni siquiera palmea las manos. Nada, mira a todo lado, está medio como que estuviese perdido. Hermanos, la piedad es importante. Amar a Dios, ¿no? Amar a Dios. Tener una devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción es, hermanos, es una inclinación a las cosas santas. Decir, no, esto es de Dios. Esta palabra es de Dios. No las cosas. Quiero que me entiendan, hermano. A veces uno puede decir, ay, mira qué bonito eso también es de Dios. No. La palabra es de Dios. El mensaje es de Dios. Amén. La enseñanza es de Dios. Pero no las cosas. Las cosas, hermanos, pueden confundirnos. Por eso no debe ser, hermanos. Por eso dice, ¿no? A la piedad dice paciencia. A la piedad dice se debe añadir afecto fraternal. ¿Qué es el afecto? Es una fuerza al amor filial. Hermanos, no es obligado que tú te sientas bien con los demás hermanos. Tienes que compartir con ellos con desprendimiento, con alegría.
sabiendo que somos de la familia de Dios, ¿verdad? No podemos decir, no, a este hermano no me gusta. No, olvidémonos. Es un afecto, ese es el afecto, es tener una fuerza al amor filial. ¿No? Y a ese afecto fraternal, dice, debe haber amor. Amor. El amor, hermanos, es la naturaleza de nuestro Dios. Esa es la naturaleza, porque Dios es amor. Dios es amor, dice la palabra de Dios. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos convence. Y nosotros tenemos que seguir ese amor. Amén, Señor. Es esencial para la relación del hombre con Dios. Hermanos, si no hay amor a Dios, ¿por qué lo amas a Dios? Porque Él me ama primero. Él me amó primero. Porque el amor de Dios está en mi corazón. Yo también amo a Dios y amo a mis hermanos. Y debo amar a los demás hermanos. La palabra de Dios nos dice, a ver, vamos a Mateo, un momento en el Evangelio de Mateo, lo que nos dice en el capítulo 22 de Mateo. Los versos 43 al 48. Miren lo que dice. 22, perdón. Sí, Mateo 22, versículos 43. Es importante, entonces, hermanos, hablar del amor de Dios. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Primero pregunta el Señor, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, es hijo de David. Si soy hijo de David, dice. Pero David le llama, dice, el Señor llama a mi Señor. Se está hablando de que Dios es Dios. Y le dice, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder. Palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque el amor de Dios, realmente el amor de Dios es tan grande, mis hermanos. Ahora Cristo Jesús es el objeto del amor de Dios. Es el objeto, la razón del amor de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 3:16? Porque de tal manera el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es para todos. Y para todo aquel que en Él cree, el amor de Dios es para la humanidad. Pero el que cree, dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Amén, Señor. El que cree en Él va a tener siempre la vida eterna. Ese amor de Dios se ha de realizar en la vida de esa persona. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, Señor. Volviendo a Pedro, a segunda de Pedro, vamos a continuar con el pasaje que estamos viendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea nuestro Señor. Entonces, hermanos, de estas cosas debemos añadir. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad dice afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto es lo que debemos edificar en nuestra vida cristiana. Si hay todo eso, dice, si estas cosas están en vosotros, dice el verso 8, y abundan, no os van a dejar de estar ociosos. Un ocioso, ¿quién es un ocioso? Uno que no hace nada. Uno que se sienta y solamente va a calentar el asiento a la reunión. Hermanos, vamos a hacer esto. No dice ni sí ni no. Hermano, usted quiere compartir, venga, hermano, pase, vamos a orar. Usted sea la persona que nos va a guiar en oración.
No, hermano, está bien, puede, usted nomás hágalo. No. Entonces esa persona es una persona ociosa. No tiene fruto, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos todas estas cosas. Añadir a la base que es la fe, añadir la virtud, conocimiento, al conocimiento, todo eso, hermanos. Pero el que no tiene estas cosas, dice el verso 9, hermanos, qué tremendo. Hermanos. El verso 9 nos hace pensar. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Cuando nos dice eso, hace pensar. Entonces, resultado de la negligencia, podemos decir, hermanos, a este crecimiento hay ceguera espiritual. Por eso viene la apostasía. La persona ciega no ve las cosas de Dios. Como no ve las cosas de Dios, dice, no, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no me siento bien en la congregación. ¿Pero por qué no te sientes bien? No sé. No. ¿Pero ¿y acá no crees? No creo pues, pero ahí nomás. No. Como dice la palabra de Dios, tenemos que añadir todas estas cosas. Si no hay eso, hermanos, hay ceguera espiritual. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y dice a partir del verso 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. Debemos añadir estas cosas y debemos estar firme en nuestra vocación como cristianos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tenemos todas estas cosas, hermanos, las puertas están abiertas. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes sepan. Mucha gente dice, no, pero ya sé, yo también conozco eso. Y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo dice algo fuerte, hermanos, podemos decir. En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Veo que es correcto, es justo, es correcto. Miren qué hermoso, aquí hermano nos da una palabra que nos hace pensar. O sea que la obediencia, hermanos, ¿por qué es la obediencia? ¿Por qué le obedecemos a Dios? ¿No? ¿Por qué le decimos, Señor, yo voy a hacer las cosas? ¿Por qué usted obedece a Dios? ¿Porque Dios le debe algo a usted? Dios no nos debe nada. Dice que es justo obedecer a Dios, nada más. Es correcto. Es lo único que podemos hacer a Dios, es obedecer. Pero no porque tengamos que recibir algo o porque Dios nos debe algo. Por eso dice el apóstol Pablo, yo veo que es justo cuando estoy todavía en este cuerpo, el despertar con esta amonestación. Es justo que yo les hable, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hemos visto, ¿verdad?, ese pasaje, cuando el Señor dice, ahora que estás joven, puedes ir a cualquier lado, pero cuando tengas años ya avanzados, alguien te va a llevar de la mano. Dice así, hermanos. La vida no se detiene, ¿verdad? La vida personal, la vida de las personas. La edad avanza, hermanos. Y mientras tengamos el tiempo necesario, debemos estar siempre en el Señor, haciendo la obra maravillosa de Dios.
Y nos sigue hablando el apóstol, dice, también yo voy a procurar, dice, con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Recuerden. Solamente ahora que tengo la posibilidad de estar con ustedes puedo decirles, amonestarles. Pero gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Esta palabra que está escrito. Esta palabra que nos dice, miren, yo les amonesto. Estas cosas deben tener ustedes. Y si no tienen estas cosas, están ciegos. Y por estas cosas viene la apostasía. Porque nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No les hemos contado, no les hemos hablado de cuentos, ¿no? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol dice, yo no les estoy hablando porque como un cuento, no, esto es verdad. He visto con mis ojos lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha dado su vida. Y qué mejor, hermanos, que el apóstol Pedro para explicarnos toda la vivencia que él ha tenido. Él, un cristiano, hermanos, que tal vez, hermanos, habría cometido el error de alejarse de Dios, pero Dios no permitió. Dios puso en el corazón de Pedro el arrepentirse y volverse a Dios y decirle, Señor, perdóname por haber sido vencido por mi miedo, por el temor, pero ahora estoy contigo. El verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Recuerda, verdad, qué monte dice? El monte de la transfiguración. Cuando Dios había llevado a Pedro, Juan y Santiago, los tres estaban ahí. Y escucharon la voz del Señor que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hermanos, gracias a Dios por el tiempo que Dios nos da para aprender y conocer. Señor. Hermanos, quisiéramos continuar, ¿verdad? Pero es necesario también tener un orden. Vamos a agradecerle a nuestro Dios. Y vamos a continuar a partir del verso 18 y vamos a ver parte del capítulo 2. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por decirnos, Señor, qué importante es ir edificándonos en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Añadir todas estas cosas. Señor, no queremos ser ciegos, tampoco queremos apartarnos de ti, porque la ceguera puede apartarnos, Señor. Puede venir la apostasía, puede venir que nos alejemos de ti, Señor, sin tomar en cuenta que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, pido en esta mañana una bendición especial para cada hermano que está viendo este video y que está escuchando tu palabra, Señor. Es importante, Señor, que pensemos siempre en lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor, para aprender y conocerte más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Continuaremos en nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga.